Buenos días, hermanos. Hay nada más 3 semanas todavía para preparar por el Día de los Padres. Y yo veo que no vemos nada de globos. Inclusive están quitando globos esta mañana, seguramente para hacer lugar por algo por los días de los padres. Entonces, pues tenemos que tomar este asunto en serio. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia. Tu gracias que has derramado sobre nosotros, Señor. Esta mañana, Señor, queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra. Queremos ser humildes. Queremos ser llenos de gratitud esta mañana, porque has hecho mucho por nosotros, Señor. Y gozamos en tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si quieren abrir sus Biblias a Hechos capítulo 10. Y pensamos en Hechos capítulo 10, domingo pasado. Y el título que tenemos por es todo el capítulo 10 y parte del primer 18 versículos de capítulo 11, que Dios no hace excepción de personas. El Evangelio para todas las naciones. A veces, cuando estamos muy acostumbrados de un hecho o una cosa, pues no estamos tan agradecidos, ¿no? Respiramos todo el día, ¿no? Respiramos, pero el momento que no hay aire, wow, ¿cómo valoramos que podemos respirar? Y cuando enfermamos, andamos bien, no estamos enfermos, y un poco de gripa, ¿cómo valoramos la salud, no? Gripa ha durado un día, 2 días, y estamos esperando y vemos cómo estamos acostumbrados a la salud, el aire. Hay pues muchas cosas que los tomamos por hecho. Y tal vez en estos pasajes nosotros tomamos por hecho que la salvación es para todos. No es noticia para nosotros. Desde que empezamos a escuchar el Evangelio, siempre hemos escuchado, es para todos. Pero en este tiempo no lo vieron así. Y vemos cómo el Señor está abriendo la vista, abriendo el Evangelio a todos. Y está precisamente en estas fechas, está abriendo el Evangelio para nosotros. Estamos aquí, disfrutamos una salvación tan grande precisamente porque el Señor abrió salvación para todos. Entonces, ¿qué vimos? Entramos el domingo pasado, el primer punto, vimos en los primeros 8 versículos. Y no quiero repetir que vimos domingo pasado, pero en el primer 8 versículos vimos Dios está preparando el Cornelio. Y tenemos un poco de descripción de él en el primer 8 versículos de Es un hombre piadoso, una persona temeroso de Dios, generoso, dedicado a la oración, muchas obras buenas. Aunque en su
estado que vemos él en el primer 8 versículos, vemos que él necesitaba un Salvador. Tiene obras que agradaba al Señor, pero estaba fuera de fe. Y vimos esta parte en el primer 8 versículos. Y después de pasamos a el segundo punto que vemos en versículos 9 a 23. Primero, Cornelio el Señor llevó las noticias a él o llevó el mensaje a mandar por Pedro y que Pedro iba a tener un mensaje para él y su familia. En versículos 9 a 23, ponemos la primera parte de 23, leímos que Dios prepara a Pedro una visión del nuevo pacto. Todo era nuevo para Pedro también, y leemos acerca de la sábana que se bajó del cielo, lleno de muchos animales impuros por los judíos, y el voz del cielo diciendo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y hay varias otras cosas que el Señor está haciendo con Pedro, a preparar él a ir a predicar, a compartir el evangelio con Cornelio y su familia. Y también vimos que nosotros hoy en día es igual. Hay una preparación. Si hubo tiempo y lugar a tener testimonios esta mañana, cada uno de nosotros, muchas veces podemos ver cómo el Señor llegó a nuestras vidas preparando a nosotros. Y por otro lado, a lo mejor podemos hacer una entrevista con quien compartió contigo y ver que el Señor está preparando el mensaje en quien iba a llevarlo y en ti a recibirlo. Entonces, vemos muchas cosas en Hechos que son un poco diferentes que hoy en día, pero vemos que el Señor está todavía trabajando, preparando corazones por salvación. Y si tú estás aquí como creyente esta mañana, sabemos que el Señor te preparó y Él preparó a alguien para compartir contigo. Entonces, en el tercer punto vimos el evangelio es proclamado a los gentiles y domingo pasado tuvimos oportunidad de leer varios de estos versículos, Hechos 10, 23 a 43. Entonces, esta mañana quiero empezar a leer o ver desde versículo 34. Vamos a leer de 34 adelante para ver qué va a predicar Pedro a esta gente. ¿Cuál es el mensaje que él va a compartir con ellos? Y vemos en versículo 34. Gracias. 34. Vamos a tener el mensaje. Seguramente Pedro tuvo más palabras, pero por lo menos estas son las palabras que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Y pensando en versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo, y este es donde vamos a entrar al mensaje de Pedro a estos gentiles. Primero, una introducción acerca de que él había aprendido. Pedro dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Pablo empieza con las cosas que él había entendido, había aprendido. Y en versículo 36 y adelante, él va a empezar a dar el evangelio
en una forma reducido. 36 dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Pedro da un resumen de la vida de Jesús en pocas palabras. Y sigue precisamente con su muerte. Lo mataron colgando en un madero. Y 40 a 43 vamos a ver, o él va a compartir acerca de su resurrección, profecías acerca de él y los testigos. 40 dice, pero Dios lo resucitó al tercer día y después que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas. Todo el Antiguo Testamento está apuntado a él. Y que sigue es el corazón del mensaje, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, que el perdón de los pecados. Salvación. Pedro predica a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y la promesa de perdón a todos los que creen. Afirma que Dios no hace acepción de personas. La justificación por la fe y solo la fe. Vamos a ver algunos textos relacionados con este. Romanos 1:16. Romanos 1:16. La verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Es una maravilla. A veces nos perdimos la maravilla de estar aquí en el Señor. A veces veo un video de historia, cualquier parte del mundo, historia de guerra o otras cosas, y uno empieza a pensar en cuántas personas han muerto sin el Señor. Nunca escuchar. No sé cuántas personas mueren aquí en Mochis al día. No tengo ninguna idea. 5, 10, 20, no sé. O en el estado, o en todo México, o en el mundo. ¿Y cuántos mueren sin esperanza? Sin esperanza. Y aquí estamos sentados
Aquí estamos sentados con la palabra de Dios en nuestras manos. La oportunidad que muchos no han tenido, no tuvieron. Aquí estamos sentados a vivir en un país que nos deja juntarnos cuando queremos. En Corea del Norte, nada más a tener un versículo escrito en un papelito y vas a morir. Muy probablemente y toda tu familia también. Aquí estamos sentados. Creo que la exhortación es valorar, ser llenos de gratitud por lo que tomamos por hecho. El Evangelio. El poder salvador de Dios está en el Evangelio, no en la religión o la raza, tu DNA, en tus obras. Viene del Señor. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Dios. La fe nace por la predicación del Evangelio. En este tiempo, la estimación es que menos de 10% de la gente en este tiempo, esta parte de la tierra, podían leer. 10%. Entonces, si estamos juntos aquí, no sé, vamos a decir somos 100, no sé, son 100 aquí. Nada más 10, nada más aquí en la primera parte, ellos pueden leer. Todo lo demás depende de qué. ¿Qué escuchamos? Y de estos 10, en este tiempo, nadie tiene la palabra. Entonces, oír el mensaje, leer el mensaje. En realidad, estamos viviendo en un tiempo de la historia muy privilegiado. Otro versículo que quiero ver es Gálatas 2:16. Gálatas 2:16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él, no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. No importa el tipo de obra pienses que tienes, no estamos justificados por la fe. Una señora me dijo que ella tenía algo de confianza que iba a ir al cielo y yo pregunté ¿por qué? ¿Por qué tienes por lo menos un poquito de esperanza? Ella me explicó, era por sus obras. Me dijo que ella daba croquetas a los perros en la calle. Traté de explicar un poco del Evangelio a ella. No, ella estaba preparada, son criaturas de Dios y ella estaba cuidándolos y de una manera u otra iba a dar tal vez un chancita en el cielo. La fe nace por la predicación del Evangelio. Cornelio, hemos leído de él, con muchas obras, pero Cornelio no era salvo por sus buenas obras,
sino por la fe en Jesucristo. El Evangelio es proclamado a los gentiles y gracias a Dios hasta la fecha el Evangelio está aplicado a los gentiles como nosotros. Queremos ir al siguiente punto. Vamos a ver Hechos 10, 44 a 48. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Pedro había obediente en ir a predicar, ha compartido el Evangelio con ellos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Él ha presentado a Jesús y el Evangelio en una forma breve y vamos a ver qué pasa con esta presentación del Evangelio. Vamos a leer desde 44 a 48. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso pueden alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Aquí vemos más de una cosa. Vemos que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, hablaron en lenguas como en Pentecostés y están bautizados como incluyendo ellos en la iglesia. Vemos aquí un llamamiento eficaz por parte del Señor. El Señor sellando este mensaje en los corazones de estos creyentes, de estos nuevos creyentes. Y vemos la regeneración por el Espíritu Santo. Dios salva sin intermediarios humanos, rituales o condiciones previas. No sé si has escuchado una vez, alguien dice, pues sí quiero ser cristiano, pero tengo que arreglar algunas cosas en mi vida primero. En mi condición, pues a lo mejor Dios no me recibe. Tengo que hacer algunas cosas. No vemos esto aquí. Vemos estos creyentes llegando como eran, imperfectos. Y también tenemos que reconocer que todas las religiones en el mundo que no están en Cristo Jesús están basados en obras. Porque estos testigos de Jehová tocan tu puerta. Ellos tienen un libro, llevan un libreto, lo llevan siempre y está anotado todas las horas, todos los contactos, todo este. Es un libro de obras. Si son católicos, los sacramentos tienen que cumplir. Y aquí vemos el Espíritu Santo sellando el mensaje en estas personas. Vamos a ver Juan 3, 5 a 8. Jesús hablando con Nicodemo en Juan 3, 5 a 8. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu.
no te sorprendes de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Palabras de Jesús, tienen que nacer de nuevo. Si no hay una renovación en tu espíritu, en tu alma, en la obra del Espíritu Santo, no has nacido nuevo. Puedes venir todos los domingos. Puedes llevar una vida de muchas obras. Cualquier otra cosa. Pero si no, el Señor no hace la obra en ti, no somos salvos. Yo voy a contar la historia de un señor que toda mi juventud, él estaba en la iglesia todos los domingos, él está todos los domingos, él y su esposa. Y pues yo ya fui a la universidad y casé y pues él estaba todavía en la iglesia allá. Y como todos los domingos saliendo después del mensaje, él salió. Y antes de llegar a la puerta de la salida tuvo un infarto. Murió allá en el piso de la iglesia. Esta iglesia tiene varios doctores y ya pusieron a hacer todo para revivirlo. Y sí, lo revivieron, ya llevaron al hospital y mi padre fue a verlo. Y su confesión era que no era creyente. Entonces, toda mi vida, yo era niño y pues él estaba. Yo crecí con sus hijos. Sus hijos tienen mi edad. Y vivió el último 4 o 5 años de su vida como cristiano. Todavía cada domingo estaba en la iglesia, pero con otra actitud. Bueno, en realidad tuvo una buena actitud, pero vivió una regeneración en su vida, el último de su vida. La regeneración es una obra soberana del Señor, del Espíritu Santo. Vamos a ver 1 de Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los creyentes, sean judíos o gentiles, forman una sola iglesia. Una sola iglesia. Espero y yo creo que vemos aquí en esta iglesia que hoy somos unidos. ¿Cuántas profesiones diferentes tenemos aquí? Bueno, al menos no tenemos 2 profesiones iguales aquí, edades diferentes, DNA diferente, trasfondos diferentes, nacidos en lugares diferentes. Pero ¿qué tenemos en común? Si estamos en el Señor, tenemos la cosa más importante en la vida en común. El Señor ha formado su iglesia de gente
muy diferentes. Y veo esto en los hermanos, en la salud, en las conversaciones, en la comida fraternal. Gente que en realidad no tenemos nada del mundo en común, pero compartimos la cosa más importante. Una sola iglesia. Tito 3, 5 a 6. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Hechos 2, 39. Algunos capítulos atrás de donde estamos esta mañana. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Señor, llame. Interesante, aquí mencionando que sus hijos. El alcance de la promesa incluye a los gentiles como Cornelio y como yo y como tú. Varios lugares en el Nuevo Testamento tenemos esta exhortación a examinar si estamos en la fe. ¿Hay evidencia en nuestras vidas de la fe? ¿Hay evidencia de un cambio? Yo sé que muchos de ustedes con mucho gusto dicen, sí, voy a explicar y voy a mostrarles que el Señor ha hecho en mi vida. Y esto es precisamente que tenemos que compartir con los demás. Y con vamos a pasar la última parte de este texto que estamos viendo. Punto número 5. Pedro defiende la obra de Dios. Vamos a ver los primeros 18 versículos de capítulo 11. Y después vamos a hacer algunos comentarios acerca de conclusión. Versículo 1 de capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Como los tiempos han cambiado, ¿no? Ahorita, si Pedro iba a hacer iba a hacerlo en FaceTime, Facebook vivo o algo así. Vamos a tener algo grabando, vamos a tener en video, vamos a mandarlo en vivo, todos van a enterar. Pero en este tiempo tenemos que recordar, ni teléfono, no hay nada, nadie está escribiendo notas, todo por palabras. Y ellos están criticando algo, pero ¿qué están criticando? ¿Criticaron que Pedro predicó el evangelio? No, está criticando ¿por qué? Quebrando las leyes de los judíos acerca de con quién pueden comer y no. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. No respetaste la ley. Entonces, versículo 4, entonces Pedro comenzó a explicarles
paso a paso lo que había sucedido. Entonces él va a dar un poco de explicación, en resumen, toda la historia que acabamos de leer. Vamos a leerlo. Yo estaba orando en la ciudad de Jope, tuve un trance, una visión, vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fueran con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los no judíos han concedido Dios el arrepentimiento para vivir. Pedro dando un resumen de la historia a ellos. ¿Y ellos aceptaron o no? Sí, lo aceptaron las noticias. Dios había abierto la puerta. ¿Y por qué aceptaron? Creo que Pedro estaba demasiado claro. ¿Es Pedro que obró en ellos? No. Era un mensaje, unas circunstancias que el Señor mandó a esta gente, y aparte el Señor había llevado y llenado a ellos con el Espíritu Santo. Jesús les explica que fue Dios quien actuó. No era Él, no era algo de circunstancias de hombres. Igual en nosotros, si tú eres creyente esta mañana, ¿tú eres creyente por circunstancias de hombres? Podemos explicar cómo alguien juntó las circunstancias para que tú supiste de la palabra. No, igual de Cornelio y toda su familia, somos creyentes esta mañana porque el Señor obró. El Señor trajo las circunstancias y trajo la palabra, trajo el arrepentimiento en nuestras vidas, que podemos vivir en Él. Segundo de
Timoteo 2, 25 y 26. En parte esta es una exhortación cómo hablar con gente que no son creyentes, pero también en explicar, Pedro está confrontado aquí con algunos hermanos que no estaban conformes, por lo menos no tenían toda la historia acerca de qué había pasado. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 2, 25 y 26 dice, así humildemente, no con arrogancia, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapan de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Cómo debemos compartir el evangelio? Con arrogancia. Mira, que yo tengo, yo ha hecho, yo ha fijado, yo tengo esta posición. No, humildemente, porque no es de nosotros. El arrepentimiento verdadero viene de Dios. Otro versículo que quiero ver es Hechos 15, 8 y 9. Algunos capítulos más adelante. Hechos 15, 8 y 9 dice, Dios que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. La fe es el medio por el cual Dios purifica, no el cumplimiento de la ley. Y ellos sí lo recibieron, glorificando a Dios, que los judíos, los gentiles como nosotros, pudieron ser parte de la obra del Señor. Antes que seguimos con una conclusión breve, quiero mencionar algo que no es precisamente parte de pero quiero mencionarlo. Y más a nosotros que tenemos un tiempo en la fe. Si tienes 5 años en la fe, 10, 15, 20, 50. Pedro y Cornelio eran los personajes en esta historia, y vemos que Pedro claramente entendió que todo estaba incluido en el fe. Los gentiles ahora estaban parte. En este versículo hemos leído otra vez y otra vez, y el último Pedro está explicando otra vez en estos últimos que el Señor vio, no hubo distinción, no hubo necesidad que estos gentiles a cumplir con la ley, con los requisitos. Y como nosotros, a veces hay principios bíblicos que están muy claros en nosotros. Aprendimos y entendimos. Estamos como Pedro, él está repitiendo otra vez y otra vez, defendiendo que esta gente no necesitaba ser judíos y cumplir la ley. Pero más adelante en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 11 y adelante, Pedro olvida. Pedro y Cornelio
capítulo 10 y 11 está acerca del Señor, su obra, su gloria, su reino. Pero Pedro y Cornelio son los estrellas del capítulo 10 y 11. Y Pedro en particular porque él aprendió que no era necesario. Y en Gálatas 2, Pablo tiene que enfrentar a Pedro públicamente. ¿Por qué? No quería comer con gentiles. Estaba apartando. Después, no me acerca. En capítulo 10, él está entrando a la casa para compartir, para comer con ellos. Quedó días con ellos. En Gálatas 2, y Pablo tuvo que decir públicamente. No era nada más, hermano, a lo mejor tiene... No. Tuve que hacerlo públicamente porque Pedro públicamente estaba apartando de los gentiles. Pues comparto no es parte de ese estudio, pero comparto por mi propia vergüenza cuántas cosas aprendo que más adelante tengo que aprender otra vez. ¿Cuántos de nosotros ya con más años en el Señor tenemos que aprender algo que varios capítulos atrás en nuestra vida era muy claro? La misericordia del Señor a salvar nosotros, aunque seguimos desobedeciendo a veces. Regresando. En conclusión. ¿Cuáles son las enseñanzas? Creo que por lo menos hay tres y tres aplicaciones. Primero, la salvación es totalmente obra de Dios. Elección, llamado, regeneración, fe y arrepentimiento. Vemos claramente en la vida de Cornelio y en la vida de ¿quién? Tú y yo. La salvación es totalmente obra de Dios. Dos, la justificación es solo por la fe, no por obras, ni por cultura, ni por sacramentos, ni por obras, ni por genética, ni porque tus papás son creyentes. Es solo por la fe. Y gracias a Dios es solo por la fe. Si era por otra cosa, si salvación era por $1,000,000, pues no todos tienen $1,000,000. Si era a caminar de rodillas aquí, a Toplobampo, por tu salvación, algunos no tienen pies, no tienen piernas. Si era por X, otro. Pero es por la fe. En tercer punto, la iglesia es una sola. No hay distinción en Cristo. Espero que vemos entre nosotros como iglesia. Somos uno, somos hermanos. ¿Por qué decimos hermanos?
¿Somos hermanos o no? ¿Hay unidad en este? Sí. A veces no compartimos nada más, pero decimos, somos hermanos, somos unos. Espero que vimos en la vida de nosotros, esta iglesia. Espero que de otro hermano que viene a visitarnos lo ve. La unidad y amor entre nosotros. Y tengo 3 aplicaciones. El primero es gozarte en la gracia soberana de Dios que nos alcanzó incluso a los gentiles. Si estás aquí esta mañana, estamos con la palabra de nuestros hermanos, tenemos que gozarnos. Si estás en la fe esta mañana, a veces perdimos nuestra perspectiva. Es toda la semana, hay trabajo, la llanta está ponchada, los niños están llorando, gente llegaron, gente cumplieron, no cumplieron, pues hay una nube de cosas. Pero debemos de gozarnos en la salvación. Y si no eres un creyente esta mañana, como la palabra dice, no endurezca tu corazón a recibirlo. 2, recibe a todo creyente como hermano, sin parcialidad ni perjuicio. Ni adentro de la iglesia ni afuera. El otro domingo vamos a participar en la Santa Cena y en capítulo 11 de 1 de Corintios está en medio de varios capítulos que Pablo tiene que escribir a ellos porque no están recibiendo uno u otro, estaban haciendo un fracaso de la Santa del Señor, de la Cena del Señor, de no recibir uno u otros iguales. Los ricos y pobres y en la iglesia estaban separados. No recibieron uno como el otro. No participaron en la iglesia. Los ricos sentados en un lugar especial. Los pobres estaban atrás o afuera. Que reciba todo creyente como hermano, sin parcialidad ni perjuicio. Y número 3, proclama el evangelio con confianza, sabiendo que Dios traerá a sus escogidos a la fe. Todos nosotros vemos gente todos los días que necesitan saber del Señor. ¿Cuántos de nosotros no tiene alguien de la familia que no tiene necesidad de saber del Señor? Cada vez que digo algo así pienso en Marta, porque esta parte de la iglesia está aquí y más acerca por el testimonio de nuestra hermana en la fe. Hermanos, gozamos que nosotros, gentiles, pueden participar. Gozamos que estamos aquí. ¿Dónde andábamos antes? ¿Quieres regresar a este? No. Aquí estamos, gozamos en el Señor, compartiendo, porque el Señor sigue obrando como en Cornelio y como en Pedro y en nosotros. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por que has derramado sobre nosotros una bendición enorme, Señor.
Perdónanos, Señor, por nuestra falta de gratitud, nuestra falta de obediencia, Señor, nuestra falta de humildad. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, que obra en nosotros, Señor, a vivir conforme de tu palabra. Vivir en este gozo, Señor, que es tu salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad entre los hermanos, todos los hermanos, que otros pueden ver Cristo en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.